Bienvenidos, mi nombre es María Fernanda Méndez, soy asesora pedagógica de la unidad de virtualización y nos acompaña Dora Luz Álvarez. Dora Luz, bienvenida. Gracias, Mafecilla. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre, como lo dijo Mafe, es Dora Luz Álvarez. Yo también soy asesora pedagógica de la unidad de virtualización y desde la unidad pues les damos la bienvenida a este taller. El propósito que tenemos para el taller del día de hoy es aprender a diseñar mapas mentales para favorecer la enseñanza y el aprendizaje de un tema determinado. Si ustedes se fijan, este propósito tiene dos vías. La primera es diseñar mapas mentales para favorecer la enseñanza de un tema en un área determinada. Es decir, que nosotros como profesores aprendamos a utilizar estos organizadores gráficos para que hagamos el proceso de transposición didáctica como siempre esperamos que sea. Un proceso que de alguna manera favorezca ese aprendizaje del estudiante, que él pueda comprender los temas, entre otros. Por otro lado, queremos que este aprendizaje ustedes lo puedan transmitir a sus estudiantes para que ellos hagan el proceso de metacognición y de aprendizaje de una manera un poco más rápida. Entonces, desde ahí queremos que nos podamos ubicar y encontrar ese sentido del propósito del taller. Para ello vamos a desarrollar la siguiente metodología. Primero vamos a realizar una explicación muy rápida desde los elementos conceptuales de lo que significa el mapa mental. Para ello nos vamos a basar en la teoría de Tony Buzan, que ha sido uno de los estudiosos más importantes frente al tema, quien ha desarrollado ampliamente el tema, sobre todo desde la perspectiva didáctica en la educación. Segundo, vamos a realizar una explicación de las características y la importancia de utilizar mapas mentales en los procesos educativos. Luego vamos a aprender paso a paso cómo hacer una esquematización, distribución y organización de las ideas para que a partir de un texto ustedes empiecen un proceso de diseño de un mapa mental. Luego nos vamos a detener en el punto central de este taller, que es el diseño paso a paso del mapa mental a través del uso de una herramienta educativa digital. Aquí queremos aclarar que la herramienta que proponemos no es una herramienta que nosotros hayamos elegido como única herramienta, es decir, ustedes van a encontrar en la red muchas herramientas digitales que de alguna manera están muy ligadas a lo que propone Tony Buzan para el diseño de los organizadores gráficos, específicamente el mapa mental. Por lo tanto, ustedes podrán utilizar o explorar otras herramientas posteriormente. Y por último, si nos da el tiempo, queremos socializar alguno de los mapas que ustedes han hecho, sea el de un profesor o dos profesores que nos quieran compartir ese organizador mental, mapa mental, que vamos a diseñar el día de hoy. Entonces, vamos a dar inicio. Para entender el mapa mental, primero es necesario comprender que el mapa mental es una parte de un gran tema o un tema global que se denomina organizadores gráficos. Por eso el taller se llama organizador gráfico mapa mental. Los organizadores gráficos son básicamente herramientas didácticas que traducen lo siguiente. Son herramientas porque nos facilitan algo y son didácticas porque de alguna manera, como lo decía nuestro propósito inicial, nos van a permitir enseñar y aprender de una forma diferente, de una forma rápida y de una forma amena, de acuerdo con los parámetros y el gran mundo que es la educación hoy en día. Estos organizadores gráficos siempre nos van a permitir clasificar, ordenar, comprender, organizar y demás la información. Hay varios tipos de organizadores gráficos que me imagino que ya muchos de ustedes conocen, como el mapa mental, mapa conceptual, mentefacto, precategorial. Cada uno tiene, por supuesto, que una intención, que es la que ustedes ven en pantalla, clasificar, ordenar y demás, pero también es importante tener en cuenta siempre el tipo de texto. Para los mapas mentales
vamos a centrarnos siempre o primordialmente en tipos de texto que sean expositivos, explicativos. No podemos hacer un mapa mental de un texto que sea argumentativo porque va a ser mucho más complicado, mucho más complejo poder organizar las ideas de ese tipo de texto. Para eso hay otro organizador gráfico, como el Mentefacto precategorial. Teniendo en cuenta eso, Tony Buzan nos define el mapa mental como un método de análisis. Entonces, si partimos desde ahí, nosotros podemos entender que el mapa mental no es únicamente una herramienta para organizar, clasificar, sintetizar una idea, sino que con ella podemos ir mucho más allá para lograr que o nosotros o el estudiante desarrollen habilidades de orden superior en términos de Bloom, que ya tienen que ver con comprensión, con análisis, con una lectura crítica de el contexto o de una lectura que tenemos previa. De acuerdo con lo que tenemos acá, esos organizadores gráficos se van a convertir en estrategias prácticas. Estrategias porque las podemos utilizar en la medida de nuestras necesidades y además podemos tener en cuenta que de acuerdo con el estilo de aprendizaje que tienen los estudiantes hoy en día, que no lo podemos estandarizar, por supuesto que no, pero sí podemos de alguna manera pensar que por la tecnología que disponemos, por los medios que disponemos y los diferentes formatos, nuestros estudiantes desarrollan competencias desde el aprendizaje visual. ¿Por qué? Porque tienen a su disposición una pantalla, casi que todo el tiempo los estudiantes están con un celular en la mano, entonces eso hace que ellos, independientemente del formato, que sea audiovisual o un formato gráfico, van a ser muy visuales. Entonces, estos tipos de organizador gráfico, específicamente el mapa mental, le va a permitir al estudiante que recuerde mucho más fácil un conocimiento y que lo organice en su cerebro de forma más fácil para poder empezar a articular diferentes ideas. Tenemos aquí un ejemplo muy sencillo de lo que podría ser mapa mental, pero esto tiene que, por supuesto, estar complementado con imágenes. Ya les vamos a explicar por qué. Aquí vamos a comprender entonces que los mapas mentales funcionan de la misma forma en la que funciona el cerebro. El cerebro siempre va a funcionar por asociación. ¿Esto qué significa? Que siempre vamos a tener en cuenta que nosotros pensamos, esas imágenes son imágenes sensoriales, y todo lo que tiene que ver con conceptos va a estar relacionado con una imagen. Nuestro cerebro es tan potente que esa imagen la podemos ver en 3D y la podemos ver en multiplicidad de colores de acuerdo con la experiencia que cada uno de nosotros haya tenido con ese concepto. Entonces, aquí es claro que el cerebro siempre funciona con la asociación de imágenes y esas imágenes siempre van a estar a color. Entonces, si hiciéramos el ejercicio de pensar por un momento en lo que vemos, la palabra limón, o ese concepto limón, pues muy seguramente muchos de ustedes van a decir, bueno, a mí el limón pues se me hace agua la boca, de alguna manera voy a pensar en algo ácido, me voy a imaginar un limón de diferente tamaño, color, de acuerdo con la experiencia, reitero, que cada uno haya tenido. Lo mismo sucedería si yo les digo casa o si les digo libro. Cada uno va a pensar en esa imagen mental y va a estar en 3D, imagen y color. Entonces, de acuerdo con Buzan, él dice que la teoría de los mapas mentales se va a fundamentar en esto básicamente. Se llama el pensamiento irradiante. Ese pensamiento irradiante tiene que ver con todo aquello que resplandece. Entonces, ¿qué propone Tony Buzan? Que nosotros podemos diseñar un mapa mental a partir de todas las ideas o los pensamientos que tenemos que siempre necesariamente van a estar en relación con ese contexto. Entonces, eso nos va a permitir gestionar el flujo de información que tenemos en nuestro cerebro, que se relaciona con el exterior y que va a ser un método mucho más eficaz, que nos va a permitir ser creativos, tomar notas, planificar, entre otros.
Acá tenemos nuevamente esa relación. Vamos a asociar concepto con una imagen y siempre va a estar a color. Entonces, acá hay una imagen que básicamente podría ser lo que nosotros entendemos. ¿Cuál es el ejemplo que propone Tony Buzan? Él dice, un mapa mental es como una ciudad. Si uno se sitúa en el centro de la ciudad, a partir del centro hay ciertos lugares que son emblemáticos, que son significativos de una ciudad o de un pueblo. A partir de allí surgen calles, avenidas, que son las avenidas principales. Entonces, esas avenidas representarían las ideas principales. Después de esas avenidas surgen otras calles que son un poco más pequeñas o calles que son secundarias. Esas serían las ideas secundarias y así sucesivamente hasta llegar a un barrio. Entonces, en ese orden de ideas podemos entender que el mapa mental siempre va a funcionar como una ramificación. Si nos fijamos en esta imagen que tenemos acá, también podríamos pensar que el mapa mental, les pedimos el favor de silenciar los micrófonos para que no haya interferencia. Muchas gracias. Si nos fijamos en esta imagen, entonces podríamos pensar que el mapa mental también puede funcionar como funcionan nuestras neuronas, ¿sí? Si uno reconoce la imagen de una neurona, ella siempre va a estar ramificada. Entonces puede tener un núcleo, ¿sí? Y a partir de allí surgen las dendritas y demás, entonces empieza a expandir. Así mismo funciona el cerebro. Ok, para el mapa mental vamos a tener en cuenta estas 5 características fundamentales, porque ya vamos a hacer el ejercicio práctico paso a paso con estas características. La primera es que el asunto o motivo de atención debe cristalizarse con una imagen y debe partir del centro de la hoja, independientemente de tener un formato físico como una hoja de papel o un formato digital. En cualquiera de los dos tenemos que partir del centro. Ponemos en el centro el concepto principal y lo acompañamos de una imagen. Segundo, o punto B, el tema principal del asunto irradia de la imagen central, ¿sí? Entonces, todos los temas que yo considere que son principales, ideas primarias que surgen de ese gran tema, ¿sí? Deben salir de allí de forma ramificada, empezar a construir esa neurona o empezar a construir ese árbol. Si tuviéramos un árbol, del tallo va a surgir todo lo que tiene que ver con ideas primarias. Después de las ramas primarias, empiezan a surgir las ramas secundarias y las ramas terciarias. Cuando uno mira un árbol, por ejemplo, también nos puede servir las ramas que ya salen al final, en la copa o hacia los lados, son ramas mucho más delgaditas, ¿sí? No son iguales a las ramas iniciales que salen directamente del tallo. Asimismo, nosotros podemos hacer el proceso de construcción de nuestro mapa. En la medida en que en la medida en que el concepto se va alejando, es decir, ya no es tan importante, yo puedo ir disminuyendo el tamaño de esa rama. El otro punto es que todo lo que tiene que ver con ese concepto debe desprenderse de la misma rama, pero yo le doy el grado de importancia solamente con la disminución de ese volumen. Y por último, las ramas van a formar una estructura nodal que va a estar conectada. Qué pena, les pido el favor de silenciar los micrófonos para que no se escuche interferencia, ¿sí? Todos debemos estar con el micrófono en rojo, apagado. Ok. Por último, tenemos las ramas que deben conformar una estructura nodal conectada, ¿sí? ¿Por qué tiene que estar conectada? Porque una idea terciaria, una idea que no sea tan importante, ¿sí? Dependiendo pues de lo que estemos queriendo esquematizar, va a permitirle al lector de ese mapa mental entender o ampliar cualquier otra idea que él quiera a partir de esa última rama, pero esa tiene que estar necesariamente conectada. Si no está conectada, las ideas se van a empezar a desordenar en nuestro cerebro y no vamos a poder tener esa imagen estructurada de lo que significa algo, de un tema.
Entonces, desde esta perspectiva, esos son básicamente los fundamentos teóricos que nos propone Tony Buzan, muy resumido, por supuesto. Pero, como esto es un taller, queremos que ustedes hagan el ejercicio práctico. Para ello, nosotros les compartimos una lectura a través de un correo electrónico que les enviamos hoy, que queremos, por favor, que tengan a la mano, porque vamos a trabajar con ella y le voy a dar paso a Dora para que les explique lo que vamos a empezar a hacer. Listo, Mafe, muchas gracias. Entonces, en el chat yo les puse un enlace para que vayan al texto. Ese texto, a través de él, es que vamos a iniciar la parte práctica del taller. Entonces, nosotros les compartimos un texto que se llama Máquinas. Es un texto muy sencillo. Vamos a hacer un mapa mental muy sencillo a partir de ese texto. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Darle una leída general al texto. Luego, vamos a extraer unas partes del texto. Eso nos va a permitir ¿qué? Tener una estructura del mapa mental. ¿Qué vamos a extraer del texto? Vamos a extraer lo siguiente. Primero que todo, el tema central. Entonces vamos a extraer de qué se trata el texto. ¿De qué es que nos está hablando el texto directamente? Ese será el tema central. Luego vamos a tener unas ideas principales. ¿Qué son las ideas principales? Los conceptos, objetos o elementos de lo que habla el texto. O sea, ¿de qué es que nos está hablando ese tema central? ¿Qué es lo principal que él nos menciona ahí en el texto? Como les digo, el texto pues es muy sencillo para poder pues, realizar el taller de una manera muy, muy sencilla también. Esas ideas principales a su vez presentan unas ideas secundarias que responden al qué es y qué caracteriza esos conceptos, esos objetos y esos elementos de las ideas principales. Y luego vamos a terminar con las ideas terciarias, que son las clasificaciones o tipos de las ideas principales. Entonces, ustedes al leer el texto se van a dar cuenta que todas esas ideas las podemos encontrar con facilidad ahí en ese texto que les compartimos. Ya todos tienen el texto, profes. Sí. Sí. Sí, ya. Todos pudieron acceder al texto. Bueno, me dicen que sí. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Ninguna. Bueno, listo. Entonces, vamos a darles 10 minutos para que ustedes desarrollen estos puntos del tema central, las ideas principales, las ideas secundarias y las ideas terciarias, teniendo como base el texto de máquinas que les compartimos. Entonces nos vamos a encontrar de nuevo a las 4:31. Les vamos a dar 10 minutos para que desarrollen esto. ¿Listo, profes? Sí, señora, muchas gracias. Bueno. Correcto, muchas gracias. Listo. Les voy a dejar entonces ahí esta partecita para que se guíe. Si alguien tiene alguna inquietud, la puede hacer a través del chat o la puede decir que nosotros con gusto los atenderemos. ¿Cómo vamos? Bueno, por acá ya varios me contestan que listo. Bueno, entonces como ustedes son tan juiciosos, me van a ayudar acá un poco a desarrollar esta parte.
Entonces, tema central. ¿De qué se trata el texto? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el tema central de ese texto que acabaron de leer? Muy bien, profes. Entonces, máquinas, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata el texto? Se trata de las máquinas. Recuerden que esas ideas principales, secundarias y terciarias, igual que el tema central, lo vamos a hacer demasiado resumido, muy sucinto. Un mapa mental se caracteriza por tener muy poco texto y se hace la asociación es a través de las imágenes. Entonces, por eso nos vamos a hacer muy resumidos y muy sucintos con estas ideas para hacer como la estructura del mapa. Listo, entonces las ideas principales, esos conceptos, objetos o elementos de los que nos habla el texto, ¿cuáles serían? Ahí me pueden ayudar con el chat. Ahí nos dice que es una máquina, eso. Máquinas, muy bien. Máquinas mecánicas y automáticas. Entonces, las ideas principales serían como esos dos tipos, como lo dijeron ahí ya varios profes, los tipos fundamentales de las máquinas, que serían las mecánicas y, perdón, ahí me equivoqué, las mecánicas y las automáticas. Muy bien, entonces hasta ahí, ¿cierto? Los conceptos, objetos o elementos de los que habla el texto son, esas ideas principales son dos. Entonces, los tipos fundamentales, las máquinas mecánicas y las máquinas automáticas. Entonces, ahora, esa es la idea, las ideas principales. Ahora, en las secundarias, vamos a responder al qué es y a qué y qué los caracteriza. Sí, profe Abraham, están tipificadas, para allá vamos, para allá vamos. Entonces, acá, muy bien, por acá me dicen, las mecánicas requieren un operario y las automáticas son programadas por tecnología. Muy bien, ¿cierto? Entonces, muy sucintos en esas ideas secundarias. Entonces, responden al qué es y qué los caracteriza. Entonces, empezamos por las máquinas. Perdón ahí, por las máquinas mecánicas. Entonces, acá los profes me están escribiendo. Requieren operario, muy bien. Entonces, las máquinas mecánicas, muy sucintamente, como lo están diciendo los profes ahí a través del chat, son fabricadas por el hombre y requieren un operario, ¿cierto? Que es lo que varios me dicen ahí. Entonces, requieren de un operario. Muy bien. Ahora, las máquinas automáticas. Son equipos fabricados por el hombre con un propósito específico. Bien. ¿Y cuál es la otra característica grande? Ahí. Entonces, muy bien. Son autónomas, muy bien. Entonces, vemos ahí que son creadas para cumplir una tarea de forma autónoma, ¿cierto? Como lo están diciendo ahí. De forma autónoma, automática, digámoslo así. Y no necesariamente requieren operarios. Muy bien, ahí lo decía el profe Santiago y el profe Alexander Cano, no requieren operarios. Entonces, y no requieren, qué pena yo escribo espacio, necesariamente de un operario. Muy bien, entonces ahí ya tenemos el tema central,
las ideas principales y las ideas secundarias. Pongámosla acá como en negrilla para que lo veamos mejor. Vamos entonces para las ideas terciarias, que algún profe ya me mencionó que eran como las tipologías de esas máquinas mecánicas y de esas máquinas automáticas que encontramos en el texto, ¿cierto? Hay una tipología y en la tipología, me dice que las máquinas mecánicas tienen diferentes tipos, entre los cuales se encuentran, muy bien, palanca, gracias, profe Santiago, palanca, rueda, plano inclinado y tornillo. Entonces, las que tenemos ahí son la palanca, la rueda, el plano inclinado y el tornillo. Y el tornillo. Muy bien. Y las máquinas automáticas androides, gracias profe Gloria Marcela, androides móviles zoomórficos. Entonces los androides móviles zoomórficos y articulados. Listo, que son los que tenemos ahí. Bueno, entonces, todos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Todos vamos bien? Bueno, listo. Entonces acá tenemos ya ese primer bosquejo, esa primera estructura del mapa mental. El tema, las ideas principales, las ideas secundarias y las ideas terciarias. Ya tenemos muy resumido como las palabras que vamos a usar en nuestro mapa. ¿Qué nos falta para que sea un mapa mental, profe? ¿Qué nos faltará ahí? Muy bien, profe. Muy bien, profe. Ahí estamos súper conectados ahí. Nos faltan las imágenes, ¿cierto? Entonces, un mapa mental no es un mapa mental si no tiene imágenes. Entonces, vamos a encontrar las imágenes que necesitamos para ese mapa mental. En la herramienta en la cual vamos a desarrollar ese mapa, que les vamos a compartir ahorita más adelantico, necesitamos que las imágenes estén descargadas. Entonces vamos a hacer ese proceso de descarga de las imágenes. Para el tema central vamos a tener una imagen. Entonces, una imagen para el tema central, entonces la imagen nos va a representar todo lo que es máquinas. De las ideas principales, que son máquinas mecánicas y automáticas, vamos a descargar dos imágenes. De las secundarias no vamos a descargar porque acá está igual mecánicas y automáticas, y de las ideas terciarias, de las clasificaciones o tipos, en las máquinas mecánicas vamos a escoger dos, pues por efectos del tiempo para el taller. Vamos a escoger solo dos y vamos a descargar de acá dos imágenes. Porque pues lo ideal como uno debe hacer el mapa siempre es con todo lo del texto, ¿cierto? Ahora por efectos del tiempo lo vamos a hacer solo con dos, y en las automáticas también vamos a descargar dos imágenes. Listo. Eso nos da un total de, entonces, 7 imágenes, una para el tema central, 2 para las ideas principales y 2 para cada tipificación de las máquinas, o sea que son 7 imágenes. ¿Listos hasta ahí?
Dora, yo quiero hacer una Ah, aclaración. ya voy para allá. Ah, bueno, sí. No, hay algunos Sí. profesores que nos están diciendo que faltan los conectores. Entonces, de acuerdo con lo que nos propone Tony Buzan, el mapa mental no necesariamente tiene que llevar Tiene conectores. conectores, como sucede, por ejemplo, con el mapa conceptual. En el mapa conceptual, los conectores se denominan palabras de enlace y son muy importantes porque no van a ir acompañadas de ninguna imagen o de ningún nodo que indique esa conexión. En el mapa mental, los conectores son reemplazados por la ramificación. Por eso yo les indicaba hace un momento que ustedes pueden pensar en la estructura que tiene un árbol o que tiene una planta, ¿sí? A partir del tallo van saliendo todas las ramificaciones y en la medida en que esa ramificación se va alejando del tallo, va siendo más delgado, entonces la ramificación indica el nivel de conexión que tiene ese concepto con los conceptos más alejados y también indican el grado de importancia en la medida en que el grosor de la ramificación aumenta o disminuye. Quería aclarar eso. Muy bien, Mafe. También me estaban preguntando por los derechos de autor. Entonces ya vamos para allá. Para bajar Adelante, las Dora. imágenes, gracias, Mafecilla. Para bajar las imágenes, ¿me están escuchando? Sí, sí. Bueno, para bajar las imágenes lo vamos a hacer a través de unos bancos de imágenes gratuitos que tenemos en la red. Y así pues no tenemos problemas de derechos de autor, que también preguntaba un profe ahora. Entonces, vamos a usar acá, vamos a usar Pixabay. Digamos, pues por el ejercicio, hay varios bancos de imágenes, tenemos también Fotolia, por ejemplo, tenemos también el de Stock Adobe, que también es muy bueno. Entonces, hay varios bancos de imágenes, pues les voy a mostrar este, que es Pixabay, que pues personalmente me gusta mucho, porque tiene unas imágenes muy bonitas, y es un banco de imágenes, como les decía, gratuito. Entonces acá vamos a buscar máquinas. Digamos que hay que saber buscar palabras muy generales en estos bancos de imágenes que como que acaparen toda la idea. Seguramente si buscamos poliarticulados, de pronto no lo encontremos, lo tenemos que encontrar más como buscando por la definición. Que, por ejemplo, los zoomórficos son unos robots que imitan animales, podemos buscar robots y si ahí hay un animal, pues de ahí como un animal robótico y ahí lo sacamos. Entonces, porque a veces no son tan... ¿Qué me está preguntando acá el profe? Uy. Les quería mostrar pues este banco de imágenes porque de ahí podría ser que ustedes extraigan las imágenes para desarrollar el mapa mental. Como les decía, se llama Pixabay. Vamos a ver que tú me escribes ahí en el chat. No lo tengo acá, el nombre del banco de imágenes para que el profe lo tenga. Ya les envío el enlace. Eso, gracias. Bueno, entonces acá, como les decía, vamos a sacar una imagen. La idea entonces es que con el enlace que les acabo de enviar en ese banco de imágenes, ustedes vayan buscando las imágenes que nos propone inicialmente Dora, más o menos 7 imágenes. Si alguien quiere descargar más imágenes, lo puede hacer. Entonces hacemos el ejercicio, las guardamos en una carpeta para tenerlas disponibles, porque en la herramienta que vamos a utilizar nos pide ya tener las imágenes descargadas para arrastrarlas o cargarlas en nuestro organizador gráfico. Entonces vamos a dar unos 4 o 5 minuticos para que hagan el proceso y ya volvemos con ustedes. Bueno, entonces vamos a descargar las imágenes. Ya creo que Mafe les dijo que tenían 10 minuticos para descargarlas.
Entonces ya nos volvemos a encontrar. Listo. ¿Alguna pregunta, profe? Profes, hay algunas preguntas en relación con la forma en la que, el formato en el que deben descargar la imagen. Entonces, si por ejemplo yo encontré esta imagen, solamente debo dar clic en descargar y no tengo que elegir uno de los formatos específicos, sino que donde me salga, pues le doy descargar y ya la puedo confirmar acá que no soy un robot y doy clic en descargar para que ya lo tenga en mi escritorio. Pero lo recomendable no es la que sea de menor resolución. Señora. Es que sea la de menor resolución para que no queden los documentos tan cargados. Pues digamos que eso puede uno hacerlo si posteriormente piensa, por ejemplo, poner el organizador gráfico en una presentación, pero de todas maneras en la herramienta que les vamos a mostrar tenemos la opción de compartirlo de diferentes maneras, es decir, lo podemos descargar en varios formatos y también podemos compartir un enlace. Entonces ya es como cada uno tenga pensado trabajar posteriormente con el organizador. Gracias. Bueno, señora, con gusto. Sí, Dora, escuchamos. Bueno, ¿qué otra manera de descargar imágenes para no tener problemas con los derechos de autor es a través? Entonces en Google ustedes buscan acá máquinas, pues otra manera de hacerlo, ¿cierto? Imágenes, acá en herramientas le dicen etiquetadas para reutilización no comercial. Y ahí las podemos entonces bajar. Las podemos entonces también bajar de ahí y no tendríamos problemas con derechos de autor. Entonces, para que sepan, pues con otro truquito ahí para bajar las imágenes. Les voy a compartir pantalla para que creemos una cuenta en una herramienta que se llama Lucidchart. Ya les doy el enlace. Esta es la herramienta que ustedes deben en este momento buscar. Se llama Lucidchart. Es una herramienta que, como les mencionamos inicialmente, no es la única que existe, pero decidimos utilizarla porque nos parece que es muy práctica, cumple con los requerimientos que nos propone dentro de la teoría de mapas mentales Tony Buzan, y creemos que la pueden utilizar también con sus estudiantes, sobre todo por la facilidad y lo amigable que es para el usuario. Entonces, la idea es que ingresemos y creemos o nos registremos. Entonces, primero vamos a crear una cuenta. Entonces, damos clic en la parte superior donde dice Regístrate gratis y allí vamos a seleccionar la opción que es gratuita. Entonces, damos clic en Registrar. Esta es la herramienta. Ya tienen el enlace en el chat. Los que no lo encuentren pueden ingresar a lucidchart.com. Después de estar en la herramienta, vamos a dar clic en registrarte gratis. Entonces, seleccionamos esa opción y luego elegimos la opción gratis, registrarse. ¿Sí? Y vamos a llenar los datos que allí se nos solicita. Un nombre, un email, lo pueden hacer con el correo institucional y además vamos a crear una contraseña. Quienes deseen también pueden ingresar a través de Google, si ya tienen el correo abierto. Entonces, los voy a dejar un momentico para que hagan el proceso de registro y ya cuando cada uno tenga su cuenta, iniciamos entonces a crear nuestro organizador gráfico con los elementos que ya tenemos a nuestra disposición. Esta interfaz lo que nos va a mostrar básicamente es una serie de herramientas que nos indican que nosotros podemos, por ejemplo, si damos clic en nuevo, crear un organizador gráfico a partir de una plantilla en blanco o podemos elegir plantillas que ya están prediseñadas. La idea
del día de hoy es realizar ese organizador a partir de una plantilla en blanco para que nosotros de alguna manera podamos organizar un poco más fácil las ideas. Ya después, cuando ustedes hagan el uso de esta herramienta, pueden explorarla más a fondo y revisar qué plantillas pueden ser útiles de acuerdo con las necesidades que tengan. En este botón que aparece en la parte superior izquierda está la opción de nuevo. Entonces vamos a dar clic en nuevo y vamos a elegir un documento en blanco. Y esperamos que nos cargue ese sitio de edición. Ya estando en el sitio de edición, si nosotros observamos todo lo que tenemos a nuestra disposición, nos vamos a dar cuenta que vamos, por ejemplo, a tener la opción de agregar texto, ya sea con recuadro o sin recuadro, simplemente el texto. Vamos a tener algunos gráficos que son propiamente de diagrama de flujo, pero algunos pueden servir para el organizador gráfico que nosotros estemos diseñando, así no sea propiamente un diagrama de flujo. Hay figuras y otras herramientas para cargar imágenes. En la parte superior, en esa barra superior, tenemos ya todo lo que tiene que ver con edición de los objetos que nosotros tengamos en esta área de edición. Entonces, por ejemplo, si yo agregase o quiero agregar un texto, que es con lo que generalmente iniciamos, para ello debo pararme sobre la T, ¿sí? La T que aparece en la parte izquierda, y con clic sostenido arrastro hasta el área en la que quiero dejar ese texto, ¿sí? Para que me aparezca un cuadro de edición. Con esa T, reitero, yo lo que hago es agregar texto, pero después de agregarlo no se me va a ver ningún recuadro. Entonces, el mapa mental siempre nos dice, vamos a partir del centro de la hoja y vamos a irradiar hacia los extremos, de acuerdo con las ideas que tengamos. Ya ustedes deciden si quieren ponerle un cuadro en el centro, un círculo, cualquier otra figura, o si quieren solamente dejar el texto y acompañarlo, siempre, necesariamente, de una imagen. Entonces, con DoraLuz vamos a ir haciendo el procedimiento y la idea es que ustedes, como solo tienen una pantalla la mayoría, minimicen y maximicen. Cuando nosotros vamos a explicar, ustedes nos están viendo y luego damos un espacio para que vayan haciendo el proceso allá, cada uno en su herramienta. Luego vuelven con nosotros, revisamos, hacemos por ejemplo una rama y los dejamos nuevamente. Con nosotros van a ser solamente el concepto principal y una ramificación. Ya la otra los dejamos para que ustedes sepan, solitos empiecen a explorar la herramienta. Recuerden que estas herramientas son muy intuitivas y en la medida en que vamos explorando nos vamos dando cuenta cómo funciona, cómo es el mecanismo en el que funciona esa herramienta. Entonces, adelante, Dora, para empezar el proceso. Bueno, profes, entonces, como lo dijo Mafe, la idea es que esta primera parte pues nos pongan atención y ya nosotros les damos tiempo para que ustedes vayan y construyan y vayan construyendo el suyo. Ya saben que cualquier pregunta nos cuentan, si vamos muy rápido nos dicen, entonces recuerden que tal y como lo dijo Mafe, vamos a empezar en el centro de una hoja en blanco, ojalá. ¿Por qué? Porque eso le permite al cerebro tener libertad de moverse en todas las direcciones y expresarnos de una forma más natural. Para los mapas mentales son muy importantes las imágenes y pocas palabras, y usar pocas palabras. Entonces vamos a empezar por el tema central, con ese esquema que ya construimos. Entonces dijimos que en el tema central, ¿de qué se trata el texto? Vamos a poner entonces ahí la palabra máquinas. Bueno, lo vamos a hacer paulatinamente, pero si vamos muy rápido también es bueno que nos digan porque algunos irán a ritmos diferentes. Entonces, reitero, lo puedo hacer con un recuadro o lo puedo hacer solo con el texto. Si quiero solo texto sin recuadro, arrastro el texto desde la T y lo traigo. Pero si quiero con recuadro, traigo el recuadro, que es
cualquiera de estas dos opciones, o el cuadro blanco o el cuadro amarillo. Después podemos cambiar el color de ese cuadro. Entonces, como el tema central es máquinas, yo lo ubiqué allí y desde la parte superior yo puedo empezar a aumentar el tamaño para que se vea, por supuesto, grande, porque ese es el tema central. Luego puedo cambiar el color del fondo para que de alguna manera resalte. Para ello siempre es necesario que yo me pare sobre el recuadro cuando yo vea que está como resaltado con un color azul y que me salen diferentes cuadros. Esos cuadritos son para yo editar el tamaño, aumentar, disminuirlo, moverlo. Puedo cambiar el color de ese recuadro desde la parte superior en esta opción que es como un termito con colores, lo puedo empezar a cambiar. Ya cada uno elige el que quiera. Bueno, Entonces la idea es que vayamos al paso, que vayamos haciendo cada uno de los procedimientos en la medida en que lo vamos explicando. Si alguien quiere hacerle otra configuración, lo puede hacer explorando estas herramientas de la parte superior, pero digamos que esto es lo básico. Adelante, Dora. no, ¿cómo vamos hasta ahí, profe? Listo. Bueno, entonces recuerden que para el mapa mental son muy importantes las imágenes. Entonces vamos a escoger una imagen para ese centro de la hoja. Esa imagen pues debe simbolizar ese tema central. Es el centro de atención, entonces hay que escoger muy bien esa imagen central. Entonces vamos a acompañar la palabra con una imagen central. Bueno, para elegir la imagen deben dirigirse a la parte superior izquierda, donde está el icono de imagen. No sé si ven dónde estoy parada, dónde estoy ubicada, y voy a dar clic en importar archivos. Cuando doy clic allí, me aparecen varias opciones. Como yo ya tengo la imagen descargada, entonces voy a dar clic en imagen y luego selecciono la imagen que yo quiero que acompañe ese concepto principal. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir este. Le digo abrir. Entonces ya, apenas tenga mi imagen, a algunos les va a parecer muy grande. Ya es que cuestión de que cada uno trate de jugar con el elemento, quitar, reducir el tamaño y demás. Cuando ya la tenga, la voy a ubicar en cualquier parte, ¿sí? Puede ser, digamos que acá yo la quiero ubicar acá en la parte inferior. Ustedes la pueden ubicar en la parte superior, dependiendo del espacio y de cómo quieren dar estilo a ese organizador gráfico. Listo. Entonces, vamos haciendo el procedimiento. Bueno, entonces seguimos. Ahí ya tenemos el tema central, ¿cierto? En el esquema que hicimos. Vamos a pasar entonces a las ideas principales. Tal como lo decía Mafe, vamos a hacer una sola ramificación. Vamos a hacer las máquinas, ¿cuál? ¿Las mecánicas o las automáticas? Podemos hacer las automáticas. Listo, entonces vamos a hacer de la idea principal la ramificación de las máquinas automáticas. Recuerden que se parte de la imagen central hacia el exterior. Y ahí ponemos las palabras claves y las ideas más importantes relacionadas con el tema principal. Entonces así lo va a hacer Mafe. La profe pregunta, Diana pregunta que si se puede copiar directamente desde Pixabay. Para elegir la ramificación, tenemos esta opción de estilo de línea, que está en la parte superior. Está bien centrada en la parte superior. Entonces yo despliego las opciones y puedo elegir el tipo de línea. ¿Qué nos propone Tony Buzan? Que yo elijo una línea, ojalá gruesa, entonces elijo la que quiero y además elijo que sea línea doble. Después de tenerla, puedo también elegir cómo quiero que termine. Generalmente allí nos propone Tony Buzan que las flechas llevan el cerebro hacia una sola dirección y como el mapa mental es más creativo,
Entonces tratar de no elegir una flecha, podemos elegir, digamos, un fin con un círculo y nos paramos donde queremos sacar esa ramificación. Aquí, por ejemplo, me quedó una línea recta, la idea es que sea ramificada. Entonces, para yo cambiarla, debo pararme sobre la línea y voy a la parte superior, en esta opción que está como una flecha, y le doy línea curva para que ya me quede desde ahí una línea curva. Entonces, de esa manera, yo puedo, por ejemplo, aumentar el tamaño, ¿sí? El grosor. Recuerden que desde el principio la línea debe ser más gruesa y va disminuyendo su tamaño hasta llegar ya a las ideas terciarias. Ya al final deberá ser una línea más sencilla, no línea gruesa. El color, porque es un mapa mental, entonces debe llevar color. Lo cambio igual que hicimos por ejemplo, con el texto. Entonces ya esto es desde este lápiz para cambiar la línea. Entonces yo, por ejemplo, a este le quiero dar un color, digamos que este, ¿sí? Entonces, a partir de allí, yo ya tengo mi primera ramificación. Esa rama yo la puedo mover, ¿sí? De acuerdo con el estilo que quiera darle o cómo quiera organizar esas ideas o del espacio que tenga. Es decir, depende de los factores que yo tenga en ese momento para hacer ese organizador gráfico. Entonces, voy a empezar, como dijimos que vamos a hacer las máquinas automáticas, voy a llevar el texto. Entonces, lo pongo acá. Recuerden que con clic sostenido lo arrastro hasta la herramienta y allí pongo lo que quiero que aparezca, ¿sí? Entonces, si fuera en orden, en el orden en el que nos propone Tony Buzan, que debe ser una lectura en dirección a las manecillas del reloj, pues acá debería ir máquina mecánica. Entonces, vamos a hacerlo así. Y por el otro lado, entonces podemos crear una para las máquinas automáticas. Lo podemos sacar desde acá, ¿sí? Quiero que sea gruesa, entonces debo seleccionar gruesa y de aumento. Y le cambio el color. Esa quiero, por ejemplo, que se vea roja. Y hago el mismo procedimiento, arrastro acá texto y le pongo automáticas. El tamaño del texto también lo puedo cambiar. Debo pararme sobre el texto y posteriormente, desde la parte de edición del texto, le puedo aumentar o disminuir. Ya ustedes revisan qué tamaño quieren. Ojalá que el tamaño no sea más grande o igual que el tamaño central, porque vamos de mayor a menor, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí mecánicas y automáticas. Bueno, después de tener estos, vamos a empezar a hacer el proceso de ramificación para las ideas que siguen. Pero antes es necesario agregar la definición que nosotros inicialmente teníamos. Entonces, la agregamos. ¿Cuál es la definición, Dora, que teníamos? Son creadas para cumplir una tarea de forma automática. Esto, no requiere. Bueno, digamos que esta definición no siempre es necesaria. ¿Qué nos propone Tony Buzan? Que en la medida de lo posible tratemos de usar una, máximo 2 palabras. Pero sabemos que algunos temas son un poco más dispendiosos o que nosotros como profesores queremos que el estudiante sepa por lo menos la definición. Entonces, si queremos, la podemos agregar. Si no, la podemos dejar solo como automáticas y empezamos a sacar las ramas que de allí se desprenden. Es decir, va de acuerdo con esa necesidad. Bueno, entonces por eso la pongo más pequeña, porque no es obligatorio hacerlo. Entonces cada uno va poniendo su definición,
Si alguien quiere solo poner tareas autónomas, como ustedes deseen. Y como ya sabemos hacer la ramificación, pues voy a empezar a sacar las ramas del siguiente nivel. Esa rama no necesariamente tiene que ya ir doble, ¿sí? Porque ya es una rama un poco más delgada, de menos importancia. Profes, ¿cómo van? Ahí podemos ver que ya teníamos la parte ya tenemos lo del tema central listo, las ideas principales también, ya está máquina mecánica, máquina automática, y vamos, las ideas secundarias también en automática, ya tenemos ahí la definición, o sea que ya respondimos al qué es y qué los caracteriza, y ahora vamos con las ideas terciarias, que es lo que MAFE está haciendo, para hacer la tipología de las máquinas automáticas. Recuerden que si tienen alguna pregunta, así creamos que la pregunta pues es demasiado sencilla, pero si cualquier cosa es importante que lo expresen y con mucho gusto, si tenemos la respuesta, se las compartimos. Entonces, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto. Bueno. Mafecilla, una profe pregunta que cómo saca las ramificaciones. Bueno, profe, la ramificación yo la debo primero, para poder poner la ramificación, elegir el tipo de línea o el estilo que quiero. Entonces, me paro en la parte superior central, donde está el tipo de línea, ¿sí? Elijo la línea, ojalá sea una línea continua, porque el mapa mental así lo propone, ¿sí? Tony Buzan dice siempre línea continua, que no haya como una ruptura. Y después de elegir el tipo de línea, debo decir que quiero que sea curva, ¿sí? Porque si yo elijo cualquiera de estas dos, pues va a ser una línea recta que no concuerda con lo que nos proponen en esa teoría. Entonces yo elijo una línea curva y posteriormente, después de tenerla ya, me paro donde quiero que salga, ¿sí? Yo espero que me salga sin dar clic ni nada, espero que me salga un puntico un poquito más oscuro y a partir de allí empiezo a ramificar, ¿sí? Ahí ya me salió la línea, la rama. Entonces hago el mismo procedimiento con otra, espero que me salga y la ramifico, ¿sí? Es importante ahí aclarar un poquito que las ramificaciones salen del texto. O sea, uno pone el texto y ahí como que nos da el paso para poder sacar las ramas, que es importante pues ahí como tenerlo en cuenta. Y que también la rama debe ser del mismo color, porque eso le indica, todos los textos que nosotros construimos siempre van a tener un lector. Entonces, el color también le permite al lector identificar de dónde se desprende esa idea o cuál es la secuencialidad que tiene. Entonces, para aumentar el tamaño, por ejemplo, tengo esta acá, que es un poco más delgada. El ancho de línea lo voy a aumentar a 4, por ejemplo, y donde dice color de línea, elijo el color que deseo. En esa medida voy sacando las ramificaciones. La profe Carolina nos pregunta que si las imágenes son recomendables para las ideas terciarias. Sí, profe, como es un mapa mental, entonces debemos tener imágenes que acompañen las palabras en todas las ramificaciones. El profe Ferley pregunta que cómo cambia la flecha por el círculo. Ok, bueno, profe. La terminación de la flecha aparece en la parte superior, después de línea, en extremo, ok. Ahí yo ya elijo si quiero flecha, círculo, bueno,
cualquier símbolo de los que nos aparece ahí. Bueno, vamos avanzando entonces porque dijimos que íbamos a hacer la ramificación de automático. Entonces vamos a avanzar. Para ello vamos a traer el texto, ¿sí? Esta opción de texto, y la vamos a ubicar en cada rama para empezar a poner ya los tipos de máquinas automáticas. Entonces, la primera es Androides. androides. Si uno no quiere seguir haciendo este procedimiento, puede pararse sobre el recuadro, da clic derecho y le da clic en duplicar. Entonces ya me aparece un cuadro del mismo tamaño que lo puedo ubicar en otra parte para cambiar el texto. Siguen móviles. Móviles. Bueno. Zoomórficos. Siguen zoomórficos. Y por último, Poliarticulados. Poliarticulados. listo. Entonces ya tenemos las ideas terciarias ubicadas donde nosotros hemos considerado, ¿sí? Si ustedes quieren, después pueden moverla, ubicarla en una parte diferente si requieren más espacio, en fin. Y lo siguiente que vamos a hacer es añadir imágenes para que acompañen esos textos. Para añadir esas imágenes tienen que, pues, recomendamos estar ubicados por lo menos en el sector en el que deseamos poner esa imagen. Cuando digo estar ubicados allí es tener el clic o el puntero allí. Y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a importar archivos, imagen, y voy a seleccionar una imagen que sea alusiva al texto que yo tengo allí. A veces se demora un poco en cargar la imagen, a veces sale muy grande, entonces la idea es que ya cada uno vaya organizando, le dé el tamaño que requiere y demás. Entonces yo lo ubico acá y ya tengo androides. De la misma manera vamos a hacer con las otras ramificaciones, con móviles, zoomórficos y oleoarticulados. Si tienen alguna inquietud, adelante. Zoomórficos. Entonces aquí radica la importancia de tener las imágenes ya descargadas porque las podemos anexar fácilmente, ¿sí? Si no la tuviéramos, pues tendríamos que hacer el procedimiento de descargarlas previamente. Bueno, Profes. Si tienen alguna duda, profes, recuerden que utilizamos pocas palabras claves por línea. entonces la idea es que ya cada uno de ustedes empiece a finiquitar el texto, pues les vamos a dar tiempo
pero que empiecen ya a pulir el texto, lo que necesiten hacer, entre otros. El profe Alexander pregunta que si es recomendable poner la imagen detrás del texto. Lo más importante o de las cosas más importantes del mapa es que sea muy claro, ¿cierto, profe? Entonces, si usted lo pone detrás y se ve la imagen y el texto, pues se podría hacer, depende también de las características de la imagen que baje. A veces hay unas imágenes, por ejemplo, ahí entre las que bajo MAFE que son blancas, se ven blancas, entonces ahí digamos que no hay problema que tape la letra. Entonces, es muy importante pues que sea muy claro el, el mapa mental y que se entienda pues la palabra y que se vea que la imagen está relacionada con la palabra. Profes, si eventualmente alguien considera o el tema lo amerita, que deban hacer alguna otra ramificación después de lo que tienen acá, es decir, después de esta rama terciaria, lo pueden hacer. Es decir, el mapa se puede extender lo que ustedes deseen, pero hay que tener en cuenta que esa ramificación siempre debe ser clara de principio a fin, es decir, de dónde se desprende ese último elemento o concepto que yo ubiqué para que el lector sepa cómo puede guiarse y cómo debe hacer esa lectura. Y reitero, tener en cuenta que la construcción debe ser siempre en dirección a las manecillas del reloj, para que tanto quien lo construye como quien lo lee sepa cómo debe realizar esa lectura. Aquí nos preguntan cómo se pone la imagen detrás del texto. Como lo decía ahora, depende de las características de la imagen. Hay unas imágenes que uno descarga, por ejemplo, la de androides, que son a veces como se diría, como transparentes. O sea, que uno las puede ubicar detrás y se ve el texto. Por ejemplo, la imagen que tenemos ahí de máquinas, no la puedo ubicar detrás, porque es una imagen que tiene color, ¿cierto? Entonces, hay unas que, o mira a ver si ahí la puede acomodar, porque yo no encontré ahí con acomodar. Aquí está la opción, sí, de Mover al pronto fondo, mover al fondo, miremos. a ver si Es que a queda. veces, sí, Es sí que la queda. tapa, pero es que tapa la letra. Sí, Tiene que ser depende como muy ya. transparente la imagen para que no tape la letra. Uh-huh. Mm. Ya digamos que hay muchos otros elementos que cada uno en el proceso de exploración de la herramienta puede identificar y ya le pueden como empezar a como a coger más el tiro a la realización del mapa, ¿sí? Y ya depende también del gusto. Por ejemplo, algunos pensarán, no, es que ahí casi no se ve. Igual ustedes el texto lo pueden aumentar de tamaño para que se vea un poco más. Bueno, ya cada uno como que empieza a revisar y hacer esa exploración que le permita explicar el tema o realizar los mapas con determinada forma. Una vez elaborado se puede modificar, sí, profe Lorena está preguntando, se puede editar, porque ahí ya queda como en sucesión, queda como ahorita Mafe les muestra bien que ahí quedan los recursos, ahí quedan guardados y se dejan editar después de hacerlos. Con gusto, profe. Mientras van trabajando, les aclaramos que esta herramienta es una herramienta de trabajo colaborativo. Por lo tanto, ustedes pueden, ya les voy a mostrar cuando terminemos cómo podemos compartir, pero ustedes pueden compartir esta plantilla, por ejemplo, con otro usuario a través de correo electrónico y pueden dar los permisos de edición.
pueden compartirlo solo para que lo vean o pueden compartirlo para que también colaboren en el proceso de edición. Y pueden hacerlo al tiempo, de forma sincrónica o asincrónica. Ya cada uno, pues digamos que esto puede ser útil, el dato puede ser útil, sobre todo cuando ustedes quieren que sus estudiantes hagan un trabajo de forma colaborativa, lo pueden explicar de esa manera para que ellos trabajen de forma remota y sincrónica. Bueno, profes, yo creo que ya llevamos, bueno, nos faltan 20 minutos, entonces yo creo que no importa si no han terminado porque lo pueden editar después, como ya dijimos. Les voy a mostrar cómo podemos descargar el archivo, cómo lo podemos compartir y cómo lo podemos guardar. Entonces, antes de explicarles, la profesora Ligia Janet nos dice que si el software sirve para hacer líneas de tiempo. Profe, sí. Esta herramienta nos sirve para hacer diagramas de flujo, organizadores gráficos y también tiene, creo que, la opción de línea de tiempo. Ustedes lo pueden explorar posteriormente, pero digamos que en la primera interfaz, creo que es en esta, ustedes pueden elegir como las diferentes plantillas y pueden elegir el tipo de organizador que necesiten. Bueno, entonces voy a ir acá para mostrarles cómo se realiza el proceso de descarga. Para guardar, él nos va a pedir siempre un nombre. Entonces, yo debo ir a la primera opción que tenemos en la parte superior izquierda, en la sección que está de color negro, donde dice archivo. Doy clic en archivo y le digo guardar. Entonces, cuando le digo guardar, él me va a decir, bueno, escriba un título para ese documento. Entonces, yo le voy a poner un título, ¿sí? Ejemplo máquina, ya cada uno le da el título que quiera y damos OK. De esa manera ya queda guardado. Sin embargo, como esto es de trabajo colaborativo, esta herramienta, todos los cambios que se efectúen quedan guardados de manera automática. Porque, por ejemplo, alguno de los usuarios hizo algún cambio o alguna modificación y olvidó guardarlo. Entonces, esto queda guardado de forma automática, pero siempre es bueno que asignemos un nombre y que además pues hagamos el proceso para guardar. También en archivo tenemos otras opciones, lo podemos renombrar, si queremos por ejemplo hacer una copia o tenemos una copia, pues la podemos acá renombrar, hacer esa copia que les mencioné y lo otro que podemos hacer es exportarlo, ¿sí? Miren que pues ahí hay más opciones, ya ustedes después la explorarán, pero acá tenemos esa opción de exportar. Lo podemos exportar en PDF, en PNG y acá hay más formatos. Ya cada uno decide qué formato quiere para exportar ese archivo. ¿Sí? Supongamos que yo quiero PNG, entonces él me muestra como una vista previa y desde la opción, voy a cerrar acá el chat, desde la opción que aparece en la parte inferior derecha en azul, yo le digo descargar. Entonces él me va a descargar ese archivo, ¿sí? Entonces acá ya lo tengo y cuando yo lo abro, voy a ver si me lo deja, si ustedes lo pueden ver, si no pues me confirma Dora Luz por favor. Sí, Mafe. Ok, entonces ya tengo el archivo descargado en PNG, ¿sí? Lo mismo sucede si lo descargo en PDF, en fin. Esa es una de las opciones que tenemos que nos parece muy práctica porque otras herramientas que hemos explorado no permiten en la versión gratuita hacer este tipo de acciones. Entonces, uno muchas veces quiere poner, por ejemplo, una imagen de un mapa mental que hizo en un documento, que es una lectura que los estudiantes deben hacer. Entonces, digamos que esto es muy útil. Lo otro que podemos hacer es compartirlo, ¿sí? Ya les mencionaba ahora que se puede para hacer trabajo colaborativo. Entonces, para compartir nos vamos al otro extremo, en la parte superior derecha, donde dice compartir. Doy clic allí
y tengo la opción de agregar los correos electrónicos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero compartirlo con Dora Luz, entonces yo agrego el correo de Dora Luz y puedo agregar un comentario y decirle enviar. Pero antes de eso, es importante que nosotros nos fijemos en los permisos que le vamos a dar al usuario con quien estamos compartiendo. Por ejemplo, yo quiero que Dora Luz solamente vea ese documento o quiero que lo edite porque voy a hacer trabajo colaborativo con ella. Entonces, asigno el permiso y doy clic en enviar. La otra opción es compartir el enlace, por ejemplo, en un foro o en el muro de un curso virtual en Moodle. Entonces yo puedo dar clic en compartir enlace, copiar enlace, perdón. Puedo copiarlo y con ese enlace pues ya voy a poder compartirlo con múltiples usuarios si no tengo el correo electrónico. Entonces, digamos que todas estas opciones son las que tenemos para nosotros poder compartir esa información con otras personas. Y si ustedes piden a sus estudiantes que hagan un organizador gráfico, es bueno que siempre aclaren esto, ya sea que hagan un tutorial o que en un encuentro sincrónico lo aclaren con ellos, porque muchas veces los estudiantes comparten el enlace que aparece en la parte superior, el HTTPS, y pues la idea es que sea el enlace que tiene la opción compartir, porque si ellos no saben esto, que es lo que comúnmente sucede, ustedes como profesores después no van a tener o van a tener complicaciones para revisar el trabajo. Entonces, no sé si de pronto haya algo más que debamos aclarar, Dora, o procedemos a socializar alguno de los mapas que ustedes han realizado. ¿Tienen alguna pregunta, profe? Quisiéramos sí que alguno nos mostrara cómo le quedó, que nos socializara el mapa. Bueno, allá. Muy bien, profe, muchas gracias. El profe Darío Fernando. Bueno, profe Darío, muchas gracias. Allí en lo que nos mostró inicialmente, de pronto sería bueno tener en cuenta que la ramificación debe ir del mismo color de principio a fin, porque no alcancé a ver bien, qué pena, pero de pronto creo que vi un color diferente para las últimas ramificaciones. Entonces, tener en cuenta eso. Si yo hago la primera ramificación roja, toda la que se desprenda de ahí en adelante deberá ir roja. Si la hago gris, toda gris, hasta el final. Pero de resto lo vi súper bien. Muchas gracias por compartir el ejercicio, profe. La profe Diana, adelante. Sí, la profe Diana lo estaba compartiendo y se puso como gris. Pues ya, ahí está la de la profe Diana. Listo, profe. Bueno, profe, le haría la misma recomendación que le hice al profesor Darío. Recordar que las ramificaciones van del mismo color de principio a fin. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las máquinas automáticas. Bueno, esto está gris. Están todas gris. Sería bueno darle un color diferente como para que sea un poco más creativo, que los estudiantes de pronto lo retengan esa información un poco mejor, ¿sí? Eso ahí la está cambiando. Exacto. Esa es la idea. Esa es la idea. Y lo mismo sería con las máquinas mecánicas. Sería el mismo procedimiento. Si tenemos azul, entonces hacerlas todas azules hasta el final. Y también tratar de aumentar un poco la ramificación inicial. Por ejemplo, la que va dirigida a mecánica y la que va dirigida a automática, que sea un poco más gruesa, para darle el grado de importancia, ¿sí? Porque así es como se propone allí en la teoría, que a mayor importancia la ramificación va más gruesa. Bueno, acá tenemos otro. No sé si de pronto alguien, alguno de los participantes quiera también hacer sugerencias. Todas son sugerencias de retroalimentación. Todo es muy constructivo. Y muchas gracias por estar tan participativos. Muchas gracias, Bueno, sí, profe. tenemos acá automáticas. Ok. Bueno, yo lo veo perfecto. De pronto sí cambiar el nivel de la densidad de cada una de las ramas. Por ejemplo,
Si tenemos esta primera rama, la verde, que sale de máquinas hacia mecánicas, entonces hacerla más gruesa que las que se desprenden de mecánicas hacia los tipos. A palanca y a rueda. Hacerlas más delgadas y la de mecánicas más gruesa. Recuerden que ahí tenemos esa opción en la herramienta. Pero por lo demás la veo muy bien. No sé si de pronto alguien tenga algún comentario. Además que le dio un margen. Estilo. Sí, muy bonito. Bueno, el profe Carlos nos va a compartir. Okay. Sí, eso está chévere. Está muy chévere. Todos muy chéveres, todos muy, muy bien, listo. Muy bien. Yo creo que, pues no sé si de pronto alguien más quiera compartir. Esperamos que, muchas gracias, profesor Ernesto. Esperamos que este ejercicio, este taller, haya sido de gran ayuda, que por lo menos hayamos primero pues tenido la oportunidad de conocer la teoría de Tony Buzan sobre mapas mentales, que hayamos tenido claro la importancia que tiene el mapa mental y segundo, pues que hayamos tenido la oportunidad de conocer una herramienta que es gratuita, que podemos utilizar, que es muy versátil y que además nos permite trabajar en el proceso de mejora de la enseñanza y también del aprendizaje de nuestros estudiantes. Realmente agradecemos la participación y quedamos atentos a cualquier inquietud que ustedes tengan. No sé, Dora Luz, si nos quiere comentar algo más. Y si no, damos por finalizado el taller. Que muchas gracias pues por la participación y que es muy importante y ahorita un profe pues nos sugirió que hiciéramos como una diferencia entre mapa conceptual, mapa mental, mentefacto y es muy importante saber que todos son diferentes porque a veces como profes le decimos a los estudiantes que hagan un mapa mental y nos hacen uno que no es mapa mental, pero como nosotros no lo conocemos muy bien, entonces pues también cometemos el error con los estudiantes. Entonces es muy importante conocer los diferentes tipos de organizadores gráficos que existen y que, como lo dije, pues todos son diferentes y tienen unas características y que por eso pues se llaman diferentes. Muchísimas gracias, muchas gracias por la participación tan activa de todos. Eso nos ayuda muchísimo pues a que el taller no sea solo de una parte, sino que ustedes también ahí nos colaboraron mucho con el desarrollo del taller. Entonces, muchas gracias para todos. El taller queda grabado y nosotros les compartimos la grabación. Ya para finalizar, vamos a procurar, en la medida de lo posible, compartirles una tabla comparativa para que ustedes comprendan esa diferencia entre mentefacto, mapa conceptual, mapa mental, en fin, para que sepan por lo menos cuáles son las diferencias y cuando les soliciten ese tipo de organizadores gráficos a los estudiantes, sepan exactamente cómo orientarlos y cómo clasificarlos. Bueno, sí, ahí la recomendación, aunque no veo que esté mal, porque está muy clara la ramificación, pero al final hacerla de pronto con línea continua, aunque, reitero, no se ve mal, se ve claro, está muy bonito. Muchas gracias entonces y una feliz noche para todos, que estén muy bien. Muchas gracias, profe.